Estaba orando y pensando en este tiempo atrás, estoy terminando de confeccionar otro libro, y tiene que ver con las decisiones que tomamos en la vida. Todos tomamos decisiones y somos el resultado de lo que decidimos. Yo ordené en cuatro áreas las decisiones que tomamos. Hay decisiones de riesgos en la vida, ¿verdad? La gente mayor sabe un poco más de qué estoy hablando. Cuando uno es más joven, decide y después se da cuenta de lo riesgoso que fue haber decidido lo que decidió. Hay decisiones que son incómodas y nos ha tocado, ¿verdad? Las nueras y los yernos son especialistas en estar en decisiones incómodas. Y los suegros y las suegras también solemos estar en esas cuestiones, ¿sí? Y hay decisiones incómodas en donde uno tiene que decidir y si decide A o decide B, cualquiera de las dos es incómoda, pero hay que decidir. Hay otras decisiones que son equivocadas, a veces conscientemente y a veces inconscientemente tomamos decisiones equivocadas. A veces de tercos, por la experiencia laboral en el colegio y por la experiencia pastoral, a veces aconsejando a alguien, uno le dice, mira, no vayas por acá, y se para del escritorio, de la oficina donde estás, y dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Voy a ir por acá. Bueno, pero otras veces tomamos decisiones equivocadas sin darnos cuenta del error. Y hay otras decisiones que son decisiones correctas. Así que decisiones de riesgo, decisiones incómodas, decisiones equivocadas y decisiones correctas. Solamente vamos a hablar de decisiones correctas hoy, ¿sí? Elegí la más fácil, ¿sí? Ahora, las decisiones correctas, decía William Penn, algunos le atribuyen a Spurgeon, pero Spurgeon parece que repetía esta frase: lo correcto es correcto aunque todos lo condenen, y lo incorrecto es incorrecto aunque todos lo aplaudan. Solemos pensar que algo es correcto si la gente lo aprueba, y la verdad que no siempre lo correcto es aprobado o es bien mirado por los demás. Lo que sucede es que nosotros solemos tener en nuestra idea, en nuestro ideario, en nuestra cabeza, la idea de que si hago lo correcto, ¿cómo me va a ir? Bien, ¿verdad? El tema es que muchas veces hacemos lo correcto y nos va mal. Voy a dar 2 o 3 ejemplos. El alumno que no se copia y no alcanza a responder todas las preguntas, y entonces no puede tener un 9, un 10. Y el que se copia, hace todo bien y se saca un 10. El que hizo lo correcto, ¿cómo le fue? Mal, o más o menos. Y el que hizo lo incorrecto, le fue bien. Entonces, ¿qué dice el muchacho, la chica? Me conviene más hacer lo incorrecto. Sucede lo mismo en el trabajo. Hay personas que son cumplidoras, responsables, hacen todo bien, y otros que son, vamos a decirlo bien en porteño, son chantas, ¿sí? Y aparentan, le hacen creer a los demás que hacen todo bien. ¿Vieron que hay muchos chamulleros, ¿sí? Que la gente dice, che, qué bien pero cuando lo ves en la acción, ves que es un chanta, que dice una cosa pero hace otra, llega tarde pero se justifica como para que no se den cuenta, hace las cosas más o menos, pero después se atribuyen las cosas que otro hizo bien, se las atribuye como propias. Deben conocer gente así, ¿verdad? Bueno, yo me conozco a mí mismo también, ¿no? Y uno dice, pero este hace todo mal y le va bien. Entonces, ¿cuál es el negocio de hacer las cosas bien? Miren, lo correcto es correcto aunque todos lo condenen, y lo incorrecto es incorrecto aunque todos lo aplaudan. Entonces, ¿qué beneficio hay en hacer lo correcto? Hay un beneficio que puede verse o no verse, es que hacer lo correcto le agrada a Dios. ¿Sí? Cuando hacemos lo correcto, Dios se agrada, y entonces puede ser que aparentemente no nos vaya bien. ¿Se acuerdan de la historia de José? José, el muchacho este que fue vendido por sus hermanos, ¿se acuerdan? Él hizo las cosas bien. ¿Y cómo le fue? Mal. Al final del camino, Dios le mostró a la humanidad entera
que hacer las cosas bien es lo que Dios aprueba. Y finalmente, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Dice San Pablo, el que siembra para los deseos de su carne, de la carne cosechará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, para lo que guía a Dios, del Espíritu cosechará vida eterna. Por lo tanto, hacer lo correcto le agrada a Dios y al final del camino nos irá bien. Así que nosotros debiéramos pensar que vamos a hacer lo correcto no porque me conviene, voy a hacer lo correcto porque le agrada a Dios. A veces hacer lo correcto ni siquiera nos conviene. Ya dijimos algunos ejemplos, ¿verdad? Y ustedes deben tener otros más. Ahora, las decisiones, de alguna manera una decisión en la vida puede cambiar en un instante el rumbo de la vida de una persona. Díganme si no. Cuando uno dice, mira, ¿cómo decidí eso? ¿En qué lío me metí? Ni hablar cuando entras en un crédito, ¿vieron eso? Sí. Bueno, y cuando te casás, decidiste casarte. Y ahora aguantate. ¿Sí? Decidiste renunciar al trabajo. Y después que renunciaste, primero estabas harto, ya no aguantabas a nadie. Renunciaste y después de pasadas unas semanas, unos meses, decías, ay, pensar que tenía un trabajo y renuncié. Bueno, la decisión cambia el rumbo de la vida muchas veces. Entonces, ¿cómo hacer para decidir lo correcto? Tenemos muchos ejemplos en la Biblia y a mí me encanta, me detuve especialmente en un personaje que es el apóstol Pedro, Simón el hijo de Jonás. Voy a decirlo varias veces en el sermón, pero Simón el hijo de Jonás es muy criticado. En estos 20 siglos de historia del cristianismo, muchos predicadores y muchas conversaciones y muchos libros han hablado acerca de la crítica, han criticado a este Simón, porque era, ¿cómo le dicen? Era un bocón, era un impulsivo, ¿vieron? Vamos a ver cuando los agarra arriba Pedro, ¿sí? A todos estos críticos. Somos muy críticos de Pedro por sus formas de decidir. Sin embargo, sus decisiones muestran que estaba en lo correcto, en muchas de ellas. Vamos a mirar algunas. Pedro es un hombre, Simón, el hijo de Jonás, es un hombre que acepta el desafío propuesto por Jesús, por ejemplo, y toma una decisión allí. Él se anima en serio a seguir los pasos de Jesús cuando nadie se animaba, de eso vamos a hablar ahora. Y él arriesga todo por estar cerca de Jesús. Esas tres decisiones que tomó Pedro nos muestran que en la vida, si queremos realmente tener, cuando uno dice tener éxito, se asocia mucho al éxito temporal del que la televisión, las redes nos dicen, que sos exitoso y andás riéndote todo el día, todo feliz. La verdad que no. El éxito en la Biblia, en la palabra de Dios, no es que todo te vaya bien y que siempre sonrías. El éxito o el triunfo en la vida cristiana, en los parámetros de Dios, es que Dios te apruebe. Lo digo de nuevo. Una persona es exitosa cuando Dios lo aprueba, no cuando las cosas le salen bien. Nosotros estamos llenos de esto de, che, a este tipo todo le sale bien, yo quiero ser como él. Conozco mucha gente que todo le sale bien y viven vidas tristes, angustiadas en su interior. No son exitosas. Ser exitoso es tener la paz de Dios en el corazón y uno tiene paz cuando hace lo que Dios le pide que haga. Va de nuevo. Uno es exitoso cuando vive en su interioridad en paz y en quietud porque Dios lo aprueba. Eso es ser exitoso. Ser exitoso no es que en el negocio te vaya bien, está bueno que te vaya bien. Lo más probable es que si vivís aprobado por Dios, tengas paz en tu corazón y por lo tanto tu manera de pensar sea con mucha más claridad y puedas tomar decisiones correctas y decisiones sabias. Pero no es que porque las cosas te salen bien sos exitoso. Sos exitoso si tenés tu corazón en paz, en armonía con el Creador y sos aprobado por Dios. Como dicen ahora, dicho esto, vieron que ahora es dicho esto, vamos a mirar ahora la historia de Simón el hijo de Jonás
que atravesó distintas experiencias y circunstancias en donde él tomó decisiones. Simón, el hijo de Jonás, es un muchacho joven, nosotros lo conocemos como el apóstol Pedro y nos parece un tipo muy mayor, pero cuando inició su carrera siguiendo a Jesús, era un muchacho joven, muy joven se ve, y tenía un trabajo que era de pescador y tenía una pequeña empresa, un pequeño emprendimiento con su padre posiblemente, aunque no es mencionado su padre, pero sí con su hermano, con quien habían hecho, entre Andrés y Simón, habían hecho una empresita y tenían otros muchachos que le ayudaban. Y cuando aparece el Señor Jesús, Pedro y los muchachos estos se asocian de alguna manera. Y Simón Pedro es el que lo invita a su casa a Jesús, en varias ocasiones. Dice César Vidal, el escritor español, hablando de esta relación que tenía Simón, el hijo de Jonás, con Jesús, dice, hasta ese momento, hasta el momento en que ahora vamos a leer el texto, el relato bíblico, Simón había sido un seguidor de Jesús. Podría decirse que más cercano que otros en la medida en que incluso lo tenía alojado en su propia casa y podía interceder para que curara a su suegra, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando le pidió a Jesús que curara a la suegra? Simón tenía una relación cercana con Jesús. Muchas veces había estado conversando con Jesús. Pero hay un relato allí en el libro de Lucas, capítulo 5, que vamos a leer. Solamente 6, 7 textos voy a leer. Capítulo 5 de Lucas, versículo número 4 al 11 vamos a leer. Voy leyendo mientras buscan en sus Biblias, como me encanta escuchar el ruidito de la hoja de la Biblia, ¿sí? Ya no se escucha más, ¿vieron? Ahora es con el aparatito este. Les leo. Cuando terminó de hablar, Jesús le dijo a Simón, lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Observen, Simón aceptó el desafío propuesto por Jesús. Ellos habían ido a pescar como por su empresa era pescar, y salían algunos calculan que a las 3 de la mañana, y habían estado toda la noche pescando y no habían pescado nada. Cuando llegan a la orilla, Jesús les pide la barca para pararse sobre la barca, de modo que la gente no se fuera toda encima de él, y él predicó sobre la barca de Pedro. Termina la prédica y Jesús le dice a Pedro, anda a tirar la red para pescar. Es interesante porque Simón le dice, Señor, toda la noche estuvimos. Sí. No sé si vale la pena. Por eso, en esto de aceptar el desafío propuesto por Jesús, Simón muestra de alguna manera algunas cuestiones en su vida. En primer lugar, Simón fue realista. Le dijo, Señor, toda la noche estuvimos pescando. Nosotros sabemos el oficio, sabemos de qué se trata. Toda la noche estuvimos y no pescamos nada. Algunos piensan que seguir a Jesús, escuchar a Jesús, es ser ignorantes de la realidad. No es así. Simón se para frente a Jesús y le dice, Señor, mira, nosotros fuimos a pescar, y conocemos el oficio. Y no pescamos nada. Esta es nuestra realidad. Ahora, reconocer la realidad no significa no creerle a Jesús. Pero creerle a Jesús no significa ¿vieron estos tipos volados? ¿Sí? No, este es un místico, solemos decir nosotros, ¿no? Cuando hay alguien, a veces más que místico suele ser irresponsable, ¿sí? Pide un crédito y no sabe si lo va a poder pagar,
se compromete a ir y no sabe si realmente va a poder ir, dice que va a llevar algo y después no lo trae, no es consciente de su realidad. Uno tiene que ser consciente de la realidad que vive, de quién es. Yo me miro al espejo y yo no estoy rubio y de ojos claros, por más que quiera. Yo tengo 1,64 m de altura y no tengo más que eso. Yo tengo un dinero en la cuenta y no más que eso. Yo tengo una casa que es esa mi casa. Y tengo un auto que es ese mi auto. Esa es mi realidad. Y tengo una familia que es esa mi familia, no es la familia Ingalls. Tampoco somos los locos Adam, ¿no? Pero es lo que como dice, es lo que hay. Pero aún habiendo lo que haya, no pescamos nada. Pero ya que tú me lo pides, lo voy a hacer. Y allí está esta decisión de un hombre que sabe con quién se encuentra con Jesús. Así que él toma esta decisión de, Señor, no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo dices, lo voy a hacer. Así que en primer lugar, ser realista, pero aceptar lo que Dios nos pide que hagamos. En segundo lugar, Simón tomó la decisión más importante de su vida, porque cuando va y pesca, sorprendente para todos, llenaron un barquito de peces y el barco se hundía de tanto, así que le hicieron señas a otro y vino y también lo llenaron de peces. ¿Se imaginan? No habían pescado nada y ahora pescan de una manera extraordinaria. ¿Qué dicen estos? Hoy vendemos y mañana volvemos acá al mismo lugar que nos dijo Jesús. Ahora nos llenamos. Sin embargo, cuando llegan a la ribera, se encuentran con Jesús y Pedro se da cuenta que está con alguien distinto. Nada menos que es el Hijo de Dios. Y entonces Pedro toma la decisión más importante porque dice, llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Podían haber dicho, bueno, ahora empieza nuestro negocio, ¿sí? Cuando estaban en la cúspide, ¿vieron cuando te va súper bien? En ese momento Pedro dice, lo dejo todo para seguir al Maestro. Muchísimas veces vamos a tener que tomar esas decisiones. Decidir si hacer lo que Dios me pide o decidir el negocio de abajo. Cuando yo estaba a punto de recibirme de maestro de escuela primaria, que fue el título que obtuve a los 21 o 22 años, un empresario de Buenos Aires, que su hijo estudió conmigo, me llamó y me dijo, ¿qué vas a hacer ahora que te recibís? Y le conté que me iba a la obra misionera a Brea Pozo, Santiago del Estero, un pueblito en medio del monte. Y me dijo, no, ¿qué vas a hacer eso vos? Quédate acá, yo te pongo en el negocio con mi hijo y se hacen socios y se van a llenar de dinero. ¿Saben una cosa? Tenía razón. Mi compañero se llenó de dinero, tiene un negocio en Capital que es conocido por muchos. Pero yo tengo que decidir qué es lo que creo que Dios me pide que haga. No qué es lo donde me va a ir bien. Me va a ir bien entre comillas, ¿sí? A todos nos va bien cuando hacemos lo que Dios nos pide que hagamos. Así que Simón deja ese negocio, que era un gran negocio. Dice, lo dejaron todo para seguir a Jesús. Pero en tercer lugar, primero entonces decimos que Simón fue realista, pero aceptó el desafío. Simón tomó la decisión más importante de su vida, querer seguir a Jesús. Y Simón asumió un compromiso serio y definitivo. Cuando seguimos a Jesús, la decisión es en serio. Seguir a Jesús no es venir a la iglesia solamente. No es leer la Biblia. No es querer hacer algunas cosas más o menos bien. Seguir a Jesús es identificarnos con los principios que Jesús marcó. Es seguirle a Él para hacer lo que Él hacía. Es seguirle a Él para pensar como Él pensaba. Y esto es lo que hizo Simón. Simón, cuando lo ve a Jesús, que lo envía a pescar, y él pesca de una manera milagrosa, se da cuenta que está con alguien distinto, con alguien que no es un ser común, es el Hijo de Dios. Así que su interior se conmovió. Y eso es lo que nos debe conmover, no las canciones, no la iglesia, sino la persona de Jesús. Esa relación personal que debemos tener.
Cuando nos encontramos en una relación personal con Jesús, entonces lo de abajo adquiere un valor real, pero inferior al valor de arriba. Nuestro gran problema es que mezclamos los tantos, los bueyes, que como les digo, ¿sí? Mezclamos las cuestiones de lo eterno con lo temporal y entregamos todo, nuestra juventud, nuestras capacidades, nuestras posibilidades para hacer la tienda de abajo. Creía que estaba en un campamento de jóvenes, les iba a decir, muchachos y chicas, lo de abajo va a quedar abajo. Por eso es importante invertir la vida en lo eterno, en lo que Dios aprueba. No está mal tener la barca y ser un pescador, no está mal tener una empresa, no está mal tener tu negocio, tu auto, tu profesión, tus títulos académicos, tus viajes. Está perfecto, está bueno. El asunto es que sepamos diferenciar en que eso es absolutamente temporal, pasajero, es para ahora y aquí. Pero yo quiero invertir mi vida en lo que vale la pena, que es lo eterno. ¿Y qué es lo eterno? Miren, lo eterno es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y con nosotros, que nos parezcamos al Señor, que seamos semejantes a Él y que ayudemos a otros a encontrar esa relación personal con Dios. Es decir, ser realista es darse cuenta que lo que tenemos aquí abajo vale, pero no vale más que lo de arriba. ¿Vamos bien? Es encontrar, como decía don Roberto Ochoa, es aquilatar, poner en equilibrio qué es lo importante en la vida. El tema es que cuando uno ya peina canas, yo tengo algunas, no muchas porque tengo sangre indígena, pero tengo algunas canas, ¿sí? Cuando uno ya peina canas se da cuenta que gastó su vida en muchas cosas que no valían la pena y no invirtió su vida en cosas que realmente valían la pena. Ahora tenemos nietos, tenemos 7, ya se los mencioné la otra vez, y cada vez que estoy con ellos me viene a mi cabeza esa idea de estar apurado por cosas que tengo que hacer que son importantes. Y entonces, como ya tengo canas, me doy cuenta que esas cosas que yo creo que son importantes no son tan importantes como estar con mi nieto y enseñarles verdades y enseñarles con mi vida, con mi manera de tratarlo, de acompañarlo, que hay cosas más importantes que el negocio, que el estudio, que el trabajo, que son las relaciones. Así que quiero animarles a que tomemos decisiones como Pedro tomó. Decisiones, esta decisión de Pedro es aceptar el desafío que Jesús le propuso. Pedro, de ahora serás pescador de hombres. Y dejó su empresa para seguir a Jesús. Así que cuando critiquemos a Pedro, recordemos, él tomó una decisión importante y debiéramos imitarle. Segundo lugar, este Pedro, a mí me encanta su historia y no es porque yo me llame Pedro, ¿no? Segundo lugar, dentro de las decisiones importantes, de las decisiones correctas, no solo aceptó el desafío propuesto por Jesús, sino que se animó en serio a seguir los pasos de Jesús. Ustedes se deben acordar de ese relato en donde Jesús estaba enseñando y en un momento se llega la tardecita ya y entonces los discípulos tenían que ir al otro lado del mar, del lago, en realidad del mar de Galilea, pero es una especie de lago. Y Jesús le dice, vayan, adelántense ustedes. Y se suben a la embarcación y se van. Y Jesús se queda sin barquito para ir. Se quedó despidiendo a la multitud y se ve que después de despedir a la multitud se quedó orando, como lo hacía siempre el Señor. Y se oscureció y el barquito se iba para el otro lado. Así que Jesús los va a alcanzar a estos muchachos que van en la embarcación. Y Él no tiene embarcación. ¿Y cómo se va? ¿Se acuerdan? Se va caminando sobre el mar Jesús para encontrarse con los discípulos que están allí en alta mar. Justo a esa hora, a la medianoche, se armó un ventarrón y la mar se embraveció y estos estaban desesperados ahí. Y dice el relato de Mateo, capítulo 14, versículo 22, mas a la cuarta vigilia de la noche, 3 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se imaginan, se turbaron diciendo, es un fantasma, y dieron voces de miedo.
Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, y cada vez que uno lee este texto, me suena la voz de algún predicador que dijo, miren a Pedro, qué atrevido, quiere caminar sobre el agua. Dice el texto, entonces respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Este Pedro se las traía, ¿eh? Ahora, cuando uno escucha este relato y lee comentarios, no falta quien en estos 20 siglos han dicho, vieron a Pedro, ¿no? Anduvo sobre el agua, pero en un momento, ¿qué pasó? Dudó y se hundió, ojito con dudar, como Pedro. Miren, cuando Pedro camina sobre el agua, los otros 11 discípulos estaban sobre la embarcación y ninguno se animó a ir. ¿Qué nos pasa que somos tan capaces de criticar al que se anima a caminar sobre la mar? Y no nos miramos a nosotros mismos y decimos, ¿por qué no voy yo? Tomar decisiones correctas significa ser diferente a los demás en ocasiones. Esto de a veces ir con la manada, ¿sí? Como todos van, yo también voy. ¿Sí? Yo no me quiero diferenciar. Sin embargo, Pedro toma la decisión correcta y se diferencia de los demás. Mientras todos se quedan en la embarcación, él dice, Señor, si tú eres, manda que yo vaya y camine también sobre el mar. Dice Warren Wiersbe, es un autor que me encanta, comenta el Nuevo Testamento, hablando de este texto, de este relato, él dice, cualquiera puede sentarse en el barco y observar, pero se requiere una persona de fe genuina para salir del barco y andar sobre las aguas. Los críticos son los que se quedaron en la barca. Sin embargo, Pedro dice, Señor, si tú eres, yo voy a ir. Tomar decisiones correctas significa ser diferente a los demás en ocasiones, tomar caminos que otros no se atreven y asumir riesgos que hay que estar dispuestos a asumirlos. Es más cómodo quedarse o no, ¿sí? Y no jugarse. En la vida, solamente aquellos que se arriesgan y aceptan los desafíos suelen tener éxito. Los demás se quedan de brazos cruzados. ¿Sí? Y después, yo estoy hasta acá cansado de escuchar a personas que dicen, ay, yo pensar que tuve oportunidades. Qué pena contigo, ¿no? Muchachos y chicas que hay aquí jóvenes, no dejen pasar las oportunidades. Cuando puedan caminar sobre la mar, caminen, porque Jesús los está guiando. ¿Pero viste cómo se hundió? Se hundió, pero porque caminaba sobre el mar. Los demás no se hunden, pero están en la embarcación, ¿sí? Criticando al que está caminando sobre la mar. Tomar decisiones correctas implica entonces asumir riesgos, y hay que estar dispuestos a hacerlo. ¿Qué riesgos asumió Simón cuando caminaba sobre el mar? Bueno, el riesgo mayor era hundirse, ¿sí? Pero estaba Jesús ahí. Así que era un riesgo relativo. Pero otros riesgos asumió. Asumió el riesgo de que la gente que se quedó en la embarcación, lo único que hacía era esperar en qué momento se hundiera. ¿Que vos te vas a animar? Sí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque animar se anima a cualquiera. Una vez me dijeron, te voy a contar, yo empecé a escribir hace 25 años. Cuando iba por el segundo libro hablé a un hombre que tenía una editorial y le dije si quería editar mi libro. Y entonces él me mandó a decir con la persona, pues yo no tenía relación con él, no había celular en esa época con tanta facilidad con que hablamos ahora con las personas, y entonces me mandó a decir, mira, decirle a Pedro que escribir escribe cualquiera, pero el asunto es después quién te compra el libro. Esa fue su respuesta. Y a mí me hirió por dentro, pero yo dije, Señor, si vos me pedís que escriba, yo voy a seguir escribiendo. ¿Saben qué? Cuando vos caminás sobre la mar, están los críticos. ¿Sí? Y la mayoría
Es como en los partidos de fútbol o cualquier partido. En la tribuna, ¿qué hace la gente? Grita, critica, ¿verdad? Métele al arco, pegale, pegale. Yo quiero verte a vos en la cancha. ¿Sí? Porque una cosa es observar de afuera y otra cosa es estar adentro. ¿Y saben qué? Pedro se arriesga a que algunos lo critiquen, pero otros sencillamente se sientan y empiezan a proponer. Yo te voy a decir por qué Pedro se quiso caminar por el mar, sobre el mar. Pedro es un tipo engreído, a él le gusta que todos hablen de él seguramente, y por eso. ¿Sí? ¿Vieron esos que hacen la crítica? ¿Sí? Y que suponen que el otro hace lo que ellos creen que hubieran hecho. ¿Sí? Pero seguramente también estaban algunos que se alegraron de la valentía de Simón y dijeron, che, qué bien este es mi ídolo, ¿vieron que dice la gente, sí? Yo quiero ser como él. Qué lástima que yo no me animo, pero este tipo sí. Siempre hay de todos que te van a criticar. Los que te critican porque están esperando que te caigas, los que te critican porque encuentran falsas razones por las cuales te animaste, y estarán los otros que dirán, qué bueno que se animó. ¿Sí? Él nos representa. ¿Sí? Y este Simón, que sabe tomar decisiones correctas. Ahora, tomar decisiones correctas es respetar los principios de Dios. Y esto es lo que hizo Pedro. Porque si nosotros creemos que Pedro caminó sobre las aguas porque se arriesgó por su propia cuenta solamente, porque era un engreído y quería que todos lo vieran, no. Observen, Jesús le dijo a Pedro, vení. Si Jesús hubiera visto en Pedro una actitud de soberbia, de orgullo, ¿creen que le hubiera dicho que camine? Jesús no participa en cuestiones pecaminosas. Así que la actitud de Pedro no era tan incorrecta como los críticos suelen presentárnosla. Dice MacArthur en su comentario, el hecho de que Jesús le dijera a Pedro, ven, confirma el motivo correcto del discípulo. Jesús nunca invita y mucho menos ordena que alguien haga algo pecaminoso. Así que cuando Pedro está caminando sobre las aguas, tenía la aprobación ¿de quién? De Jesús. Qué pena que nos hayamos quedado con la idea de que, viste que se cayó al final. Decí que estaba Jesús. Y sí, por eso fue, porque estaba Jesús. ¿Sí? Es decir, la debilidad de este muchacho, porque era un muchacho en esa época, no anula su decisión correcta de haber querido hacer lo que su maestro hacía. Dice el apóstol este mismo Simón, hijo de Jonás, cuando ya es conocido por nosotros como el gran apóstol Pedro, dice, para esto fuisteis llamado, para que así como Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo, sigáis sus, ¿cómo dice? Sus pisadas. Finalmente, la decisión correcta de Pedro fue aceptar el desafío propuesto por Jesús, fue animarse en serio a seguir los pasos de Jesús, pero finalmente arriesgarlo todo por estar cerca de Jesús. Antes que Jesús fuera a la cruz, tuvo un tiempito en donde Pedro le sigue. Y el relato es conocido por todos, cuando Pedro niega a Jesús. ¿Se acuerdan? Cada vez que leemos el pasaje y escuchamos algún comentario, solemos escuchar lo negó 3 veces, ¿verdad? ¿Sí? Observen el texto, dice Mateo 26, 58, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. De este texto una vez escuché un comentario y fue triste para mí escuchar decir a la persona que lo decía, mas Pedro le seguía de lejos. Ojo, hermanos, con seguir de lejos a Jesús como Pedro. Pedro lo seguía de lejos, pero lo seguía. ¿Dónde estaban los otros 10? Se escaparon, se fueron, cobardemente abandonaron a su Señor. Pedro le seguía de lejos, pero le seguía. Ahora, ¿a dónde lo siguió Pedro? Al patio de Caifás, en donde estaba el juicio que le estaban haciendo a Jesús para condenarlo.
en donde lo estaban azotando y poniéndole la corona de espinas. Allí lo siguió Pedro. Y los demás estaban escondidos mientras Pedro los seguía. Ahora dice, y se sentó, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Los alguaciles eran los policías. Y también escuché decir, ojito con sentarse a la orilla del fuego con gente incrédula. ¿Sí? Hay que tener coraje para sentarse con estos tipos, ¿eh? ¿O no? Y viene la muchacha y dice, este parece que era uno de ellos, ¿sí? En primer lugar, seguirlo hasta el patio de Caifás ya era arriesgado, ¿verdad? Al grado sumo. ¿Qué le hubiera pasado a Pedro si estaba en el lugar donde estaba Jesús? ¿Le hubiera pasado lo mismo que a Jesús? Así que estaba corriendo ese riesgo. Viene la muchacha y dice, eras uno de ellos, y Pedro lo niega. Y lo niega 3 veces. Ahora, la primera vez que le dijeron a Pedro, me parece que vos eras uno de ellos, y él dijo que no. Les pregunto, si estás en el patio de Caifás, si están azotando a tu maestro y lo van a crucificar, y te preguntan si sos uno de ellos, y vos decís que no, y medianamente te creen, ¿qué harías después de eso? ¿Sabés cómo me rajo yo? ¿O no? Parece que se dieron cuenta. ¿Sí? Mutis por el foro y me voy. ¿Qué hizo Pedro? Se quedó. Y viene la segunda vez y dice, me parece que como hablas te pareces mucho a ellos, ¿eh? No, yo no. 2 veces ya. ¿Qué hubiéramos hecho? Te van a cortar la cabeza si te quedás, ¿eh? Y se quedó. Y viene la tercera vez. Y ahí canta el gallo, que es lo que Jesús le había advertido a Pedro. Y ahí Pedro dice que cuando escucha cantar el gallo, lloró amargamente. Reconoció que se había equivocado. Pero este Pedro, que toma la decisión de seguir a Jesús y que después lo niega, no es descartado por Jesús. Porque luego que Jesús va a la cruz y muere y es sepultado y al tercer día resucita y aparece a los discípulos, una mañana se le aparece a orillas del mar de Galilea, en el mismo horario que a las 3 de la mañana le había dicho, tirá la red, en el mismo horario en donde apareció andando sobre el mar y le dijo, vení si querés venir a caminar sobre el mar. En ese mismo horario Jesús fue de vuelta al mar de Galilea y los muchachos habían vuelto a pescar y los esperó con un desayuno en la costa. Y cuando ellos llegaron, Jesús los invitó a desayunar y tenía una charla pendiente con Pedro, ¿verdad? Cada vez que leo ese pasaje de Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Está en Juan 21, no lo vamos a leer porque ya se nos fue el tiempo, pero déjenme recordarles esto. Pedro había negado al Señor y ahora se encuentra con Jesús. Y cada vez que leo esto les decía, pienso en la actitud del consejero, del pastor, del líder, del maestro de escuela dominical, del hermano mayor o del papá, de la mamá que tienen que aconsejar y a veces alguien se ha equivocado y entonces lo peor que solemos hacer es sentarlo y decirle, a ver, vení, explícame todo, ¿cómo fue? Nosotros queremos que nos relate su error, su equivocación, su pecado, su falla. Contame por qué lo hiciste, ¿vieron? Yo digo que esos consejeros son consejeros truchos. Porque Jesús no le dijo a Pedro, Pedro, ¿te acordás que te dije lo del gallo? ¿Le dijo eso a Jesús? No. Le dijo Jesús a Pedro, a ver Pedro, contame, ¿qué sentiste la primera vez cuando vino esta mujer y te dijo que vos eras uno de ellos? No le dijo eso. Contame Pedro, ¿cómo te sentiste en ese momento? Decime Pedro, ¿qué crees que tengo que hacer con vos ahora? ¿Vieron esas formas que tenemos nosotros frente al error del otro? Jesús no le preguntó nada.
ni por qué lo hizo, ni cómo lo hizo, ni contame paso a paso. Si querés que te ayude, vos contame todo. Ese es un chuma, no es un consejero. ¿Sí? Es un tipo que quiere dar vuelta a la herida. Cuando alguien viene a contarme algo, y en estos 37 años de pastorado, si me han contado cosas, le digo, no me cuentes. Si necesitas contar, contalo, yo te escucho. Pero yo no necesito enterarme de qué hiciste, cómo lo hiciste, por qué lo hiciste, dónde lo hiciste, cuántas veces lo hiciste. No me importa eso, ¿sabes por qué? Eso le importa a Dios y Dios ya lo sabe. La única cosa que quiere saber Jesús es, Pedro, ¿me amas? ¿Qué significa eso? Pedro, ¿sigo siendo tu prioridad? Si soy tu prioridad, te voy a dar un trabajo. Cuida a mi iglesia. Apacienta mis ovejas. La única forma de mostrarle al Señor que amamos, que lo amamos, es que amamos a las personas y que las vamos a cuidar. Y Jesús no le pidió explicaciones. Así que frente a nuestras faltas, frente a nuestros errores, lo único que quiere Jesús saber es si le amamos y si estamos arrepentidos de lo que hicimos. Déjenme terminar con esta frase, ponela por favor al final. Para Jesús ningún fracaso es el final, sino es el inicio de un nuevo desafío. Yo no sé cómo está tu corazón y cómo está tu experiencia de vida. ¿En qué momento, en qué escena de tu vida estás? ¿En qué capítulo de tu vida estás? ¿En qué temporada estás viviendo? Pero déjame decirte que si tomás decisiones correctas, Dios va a aprobar tu vida y te va a bendecir. No que todo te va a ir bien, sino que vas a vivir en paz, en armonía con el Creador y siendo de tremenda bendición para los demás. Porque este Pedro, que lo negó, que se cayó cuando andaba sobre el mar, este Pedro que le dijo a Jesús, Señor, toda la noche pescamos, pero no pescamos nada. Pero me animo a que ya que me mandás, lo voy a hacer. Si seguimos ese ejemplo, vamos a poder llegar al final de nuestra carrera como Pedro, siendo un hombre de gran valor para bendecir la vida de cientos. Predicó y se convirtieron 3.000 personas, ¿o no? Después volvió a predicar y más de 5.000 se agregaron. Pero ¿no era el que lo seguía de lejos? ¿No era el que se hundió? ¿No era el que era un bocón? Este Pedro, ¿vieron cómo era? No, era un hombre que tenía un corazón que quería agradar a su Señor. Y allí está el secreto. Voy a invitarte a que inclines tu rostro y si tenés algo que decirle al Señor, te animo a que se lo digas. Y lo que Él quiere saber es una sola cosa. ¿Me amas? ¿Me tienes como prioridad? Si me tienes como prioridad, puedes cuidar de mi iglesia.